Hola a todos y bienvenido una vez más a este canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar en la diferencia entre rentar un carro en Turo y en una renta de carro tradicional como Hertz o Evis. La primera diferencia y una de las más importantes es que cuando quiere rentar un carro en Turo y elige el carro en Turo, tú vas a elegir el carro, exactamente el carro que vas a manejar. O sea, entonces entra en la aplicación de Turo, busca un carro, elige el carro, lo renta. Al día que vas a recoger tu carro, esto será el carro que vas a manejar. La diferencia entre una renta de carro tradicional es que cuando cuando usted rentamos un carro en una renta de carro tradicional como Hertz, Evis, cuando elegimos el carro, elegimos una tipología de carro, no exactamente el carro que vamos a rentar. Entonces, cuando vamos a la página de Evis, buscamos un carro, vemos compact, SUV y podemos elegir el carro. Cuando vemos la foto del carro, por ejemplo, vemos un Jeep, esto no será exactamente el carro que vamos a rentar. Estamos escogiendo solo la tipología del carro. Entonces, si es SUV, si prenota un SUV, al momento que vas a la compañía te dará un SUV, que puede ser el mismo de la foto que viste, pero puede ser otro. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo voy a rentar mi carro, digamos, en estas compañías tradicionales y yo busco en la aplicación, en la página web, ok, quiero un SUV. Al momento de yo ir ahí me pueden dar, puede ser un Jeep, puede ser Mazda, puede ser cualquier marca de automóvil, simplemente va a tener esa tipología. En cambio, en Turo, si tú quieres un BMW de dos puertas, descapotado, eso te van a dar Este exactamente. modelo. Okay. Si quiere, por ejemplo, un modelo específico, mi consejo es que lo renta en Turo porque ahí te van a dar exactamente este modelo. Si usted no es tan, pues si por usted no es muy importante elegir exactamente el modelo, solo quiere una tipología de carro como por ejemplo SUV, mid SUV, un sedán, y no le importa del modelo exactamente que sea esto, puede simplemente rentarlo en una renta de carro tradicional. La segunda diferencia entre rentar un carro en Turo y en una compañía tradicional es el precio. Normalmente la oferta que ofrece Turo va a ser mucho más económica que cuando rentas un carro en una agencia tradicional. Aunque las agencias tradicionales te cobran un poco más, hay que resaltar que el servicio es diferente, es un poco mejor en cuanto a varios puntos. Uno de ellos es el customer service, es decir, si tienes algún problema puedes contar 100% que puedes llamar y te lo van a resolver, y te van a responder a tu inquietud que tengas referente al carro. Cosa que con Turo es un poquito más complicada. Normalmente como usuario tú puedes comunicarte directamente con el dueño, pero digamos si el dueño no te puede resolver y tú decides llamar a Turo, el customer service puede demorarse muchísimo tiempo en responderte a cualquier inquietud que tú tengas. También como rentando de un dueño, esta persona tiene una vida. Puede ser que en este momento está rentando este carro y necesita algo urgente, necesita saber algo urgente, no sabes usar una parte del carro, no sabe dónde se abre el botón para la gasolina o algo y quiere contactarte con el dueño, pero en este momento el dueño está trabajando, no puede contestar, está en una reunión, está en su vida. Y a diferencia que cuando rentamos en una renta de carro tradicional, el precio es un poquito más caro, pero llamas al número verde, al customer service, y ellos están ahí pronto para contestar y resolver tu problema. Sí, eso es bastante importante. Y otro punto es que normalmente cuando rentas en una compañía tradicional, los carros normalmente son mucho más nuevos y mucho más modernos. Hace poquito nos pasó que rentábamos un carro para viajar a una ciudad cercana de donde estamos y
Como lo dijimos en el punto anterior, tú eliges si quieres una camioneta, un carro compacto, lo que sea. Y pues cuando obtuvimos el carro era un modelo totalmente nuevo, 2022. Entonces, en una compañía, sí, en una compañía tradicional vas a tener esa ventaja que siempre ellos están actualizando los carros y normalmente te dan carros muy buenos, en muy buen estado, en muy buena condición. Cosa que en Turo, recuerda que es un carro rentado por un particular, no sabes cuánto tiempo tiene de uso el carro, como te pueden dar un carro moderno, te pueden dar un carro antiguo. El carro que rentamos ahora era nuevísimo, solo tenía 50 millas. Lo estrenamos nosotros. Sí. Lo cual es chévere porque, sabes, estás rentando un carro, te gusta, te sientes cómodo, el confort. Claro está que queremos aclarar que no tenemos inclinación por uno o el otro, es dependiendo tu necesidad. Porque si tú lo que buscas es eso, un carro luxury, algo que esté nuevo, que te sientas cómodo y quieres pagar un poco más, quizá una compañía tradicional va a ser ideal para ti. Pero si realmente tú lo que necesitas es un carro, no te importa que sea tan moderno o no, y quieres ahorrar un poco más de dinero, Turo puede ser una opción correcta para ti. Otra diferencia entre Turo y una renta de carro tradicional es que Turo ofrece un servicio donde el dueño del carro puede llevarte el carro a tu destinación. Por ejemplo, si no tiene transporte y quiere que el dueño te lleva el carro a tu casa o te lleva el carro a la estación de tren o te lleva el carro al aeropuerto, puede escoger ese servicio. Paga un poquito extra, pero el dueño te llevará el carro exactamente donde tú decidas. No todos los dueños ofrecen ese servicio, algunos lo ofrecen, algunos no, pero muchos de ellos ofrecen ese servicio. Y en una renta de carro tradicional normalmente no tiene ese servicio. Tienes un buses que te puede recoger en el hotel, pero no tienes un servicio donde te llevan el carro a tu casa. Entonces, si necesitas que te lleven un carro a tu destinación, a este punto Turo puede ser una mejor opción. Si les está gustando este video, recuerden suscribirse al canal de YouTube y compartirlo, darle like. Si tienen algún tema en específico que les gustaría tratar, recuerda dejarlo aquí en los comentarios y por supuesto vamos a tratar el tema. Llegamos a la diferencia número 4 y es las millas. Normalmente cuando rentas en una agencia tradicional tienes millas ilimitadas por el tiempo que estás rentando el carro. En Turo no en todos los casos pasa esto. La mayoría de los dueños tienen un millaje determinado por día que va entre las 250 millas y 300 millas por día. Quiero aclarar que no todos tienen esta regla, algunos te dan millas ilimitadas, pero generalmente tienen un millaje determinado. Si al rentar el carro ese día te excedes del millaje que el dueño te dio, lo que va a pasar es que te van a cobrar entre 20 y 30 centavos por extra milla que realices. Entonces, si de pronto estás haciendo un viaje un poco largo, quizá Turo no vaya a ser la mejor opción para ti porque te van a cobrar millas extra si excedes las millas exactas que te dio el dueño por ese carro. La quinta y última diferencia entre Turo y una renta de carro tradicional es que la renta de carro tradicional tiene diferentes oficinas, como por ejemplo Hertz o Evis tienen oficina más de una en la ciudad grande, también cerca del aeropuerto, cerca de estación de tren y en la ciudad. Eso significa que si usted van a tener un problema de mecánica o cualquier otro problema en su carro, ellos tienen más locaciones a disposición para ayudarle y para cambiarle el carro. Si tiene una falla en su carro, con una renta de carro tradicional será más fácil cambiar el carro y que te pueden ayudar. Lo más llevará el carro en una de las oficinas más cercanas y ahí mismo te cambiarán el carro. En Turo esto es un poquito más complicado porque está rentando el carro directamente de un dueño y normalmente el dueño solo tiene un carro o una locación, no tiene más de un carro de una locación. Entonces, ¿qué pasa? Si tu carro tiene una falla, es más difícil cambiar un carro, especialmente si te encuentras lejos de donde lo rentaste.
porque claramente tiene que regresar el carro al dueño y el dueño no tiene una oficina en esa ciudad. Por ejemplo, si rentan el carro en San Francisco, California y se van de viaje, lo maneja hasta Los Ángeles, el carro tiene una falla. El dueño de este carro de Turo no tiene su otro carro en Los Ángeles que le puede cambiar. Entonces aquí va a ser un problema. Si usted rentaría un carro en una renta de carro tradicional, renta el carro en San Francisco, maneja hasta Los Ángeles y pasa una falla, esta renta de carro tradicional seguramente tendrá una locación también en Los Ángeles donde le podrá ayudar y le cambiarán de una este carro dañado. Le hablo de esto por experiencia personal. Por mi trabajo viajo mucho y rento mucho carro. Y tuve experiencia rentando en Turo y también en renta de carro tradicional. Y a mí mismo me pasó una falla cuando renté de una renta de carro tradicional, ellos rápidamente me cambiaron el carro. Donde con Turo esto fue mucho más difícil. Y así llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos siempre y verlo. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre algún tema en específico, déjenlo en los comentarios. No olviden también suscribirse y compartirlo con todas las personas que crean que les pueda interesar este video. Además, de esa forma nos apoyas para seguir creando contenido que te va a interesar mucho. Gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.